la época en que la Tierra fue gobernada por peces de 15 metros. Imagina un mundo donde los reyes de los océanos no son tiburones, ni ballenas, ni delfines. Imagina que los dueños absolutos de todos los mares son peces. Pero no peces cualquiera. Monstruos acorazados del tamaño de un autobús, con caras que son básicamente guillotinas vivientes, patrullando aguas cálidas en un planeta que ni siquiera se parece al nuestro. Esto no es ciencia ficción. Esto fue la realidad durante 60 millones de años, en una época tan remota que los dinosaurios ni siquiera eran un proyecto en el tablero de dibujo de la evolución. Bienvenidos a Jurassic Files. Hoy nos sumergimos en la era más extraordinaria y brutal que los océanos hayan visto jamás, el período devónico, la época en que la Tierra fue gobernada por peces de 15 metros. Para poner las cosas en perspectiva, viajemos 419 millones de años atrás. Es un número tan grande que se nos escapa, pero piensa en esto, es más del doble de tiempo de lo que separa a los últimos dinosaurios de nosotros. El planeta era irreconocible. Los continentes estaban en lugares equivocados. Norteamérica y Europa estaban fusionadas en un supercontinente llamado Laurasia. Al sur, otro gigante, Gondwana, reunía a lo que hoy son Sudamérica, África, Australia y la Antártida. Y entre ellos, un océano global, el Pantalaza, cubriendo el 85% del planeta. Había muy poca tierra firme. Y la que existía era o un desierto árido o un pantano gigante, no había puntos intermedios. Era un invernadero global, sin casquetes polares, con una temperatura media mucho más alta que la actual. Un mundo húmedo, sofocante y cubierto por mares epicontinentales. Océanos poco profundos que inundaban los continentes, creando el caldo de cultivo perfecto para que la vida se volviera salvaje. En este escenario acuático, ocurrió la innovación más importante en la historia de los vertebrados, una que literalmente le daría forma a todo lo que vino después, incluyéndonos a nosotros, la aparición de las mandíbulas. Antes del Devónico, los peces eran, en su mayoría, criaturas pasivas. Piensa en los ostracodermos, los peces acorazados sin mandíbulas. Eran como aspiradoras vivientes, filtrando partículas de lodo o succionando comida blandita. Nada que inspirara temor. Pero en algún momento del Silúrico, justo antes del Devónico, algunos peces experimentaron con la biomecánica de sus branquias. Los arcos branquiales, esas estructuras que sostienen las branquias, comenzaron a modificarse, a volverse móviles, a fusionarse. Y de esa modificación nació la herramienta definitiva, un mecanismo de huesos articulados capaz de agarrar, de morder, de triturar. Fue un cambio de juego cósmico. De repente, el menú del océano se amplió enormemente. Ya no solo podías comer lo que pasara flotando, podías perseguir tu comida. Podías agarrar presas más grandes. Y si podías comer presas más grandes, tenías la energía para volverte más grande tú mismo. Se desató una carrera armamentística evolutiva que llevaría al trono a los depredadores más formidables que los océanos jamás hayan albergado, los placodermos. Y entre todos los placodermos, hubo uno que se convirtió en el símbolo mismo de este reinado piscino, Dunkleosteus terrelli. Olvida todo lo que crees saber sobre peces depredadores. Dunkleosteus era una máquina de matar de 6 a 8 metros de largo, y quizás hasta 10, con un peso estimado de 4 toneladas. Pero su verdadero terror no estaba en su tamaño, sino en su cara. No tenía dientes. En su lugar, los bordes de sus huesos mandibulares se habían transformado en cuchillas autofilantes de hueso puro. Cada vez que cerraba la boca, estas cuchillas se rozaban entre sí, manteniendo un filo perfecto. Era como si llevara incorporadas 2 hachas de doble filo en la punta del hocico. Los estudios biomecánicos de su cráneo, uno de los más poderosos jamás construidos, arrojan números que ponen los pelos de punta. Se estima que su mordida ejercía una fuerza de hasta 7.400 newtons en la punta de esas cuchillas. Para comparar, un gran tiburón blanco moderno, con toda su fama, ejerce unos 18.000 newtons, pero con decenas de dientes cónicos para desgarrar. La fuerza del Dunkleosteus era menor, pero estaba concentrada en unos bordes afiladísimos que funcionaban por cizallamiento. Era una mordida diseñada para cortar, no para aplastar.
los paleontólogos han encontrado fósiles de otros placodermos acorazados con marcas de mordida que son cortes limpios, rectos, atravesando placas óseas que tenían centímetros de grosor. Imagina la potencia necesaria para rebanar un blindaje natural así de un solo bocado. Y el movimiento era rapidísimo. Podía abrir su boca y cerrarla en apenas 50 milisegundos, más rápido de lo que tú tardas en pestañear. Para una presa, ver la sombra del Dunkleosteus era, literalmente, la última imagen de su vida. ¿Y qué comía este titán? Prácticamente todo lo que se moviera en los mares devónicos de lo que hoy es Norteamérica. La formación Cleveland Shale en Ohio es su yacimiento más famoso. Otros placodermos más pequeños, los primeros tiburones como Cladocelache, ammonites, crustáceos gigantes, y hasta miembros de su propia especie si la ocasión lo ameritaba. Se han hallado contenidos estomacales e incluso regurgitaciones fosilizadas, lo que nos dice que era lo suficientemente exitoso como para darse el lujo de ser selectivo, de escupir lo que no le convenía. Era el ápice indiscutible, el final de la cadena alimenticia. Su armadura, compuesta de gruesas placas óseas en la cabeza y el torso, lo hacía prácticamente invulnerable. No hay evidencia fósil de que ningún otro animal cazara a un Dunkleosteus adulto. Durante 20 millones de años, este fue el rey. Pero el reinado de los placodermos no era un monólogo. El océano devónico era un ecosistema complejísimo y vibrante, una torre de biodiversidad con el Dunkleosteus en la cúspide. Los arrecifes, aunque no como los de coral actuales, dominaban los mares cálidos. Estaban construidos por corales rugosos y tabulados, y por unos organismos fascinantes llamados estromatopóridos, unas esponjas formadoras de arrecifes que creaban estructuras masivas. En cada grieta y superficie vivían millones de braquiópodos, que parecen almejas pero son un filo totalmente diferente, filtrando el agua constantemente. Los trilobites, aunque en declive desde su auge cámbrico, todavía se arrastraban por los fondos, algunos alcanzando tamaños respetables. Y los euriptéridos, los escorpiones marinos, algunos de más de 2 metros, intentaban mantener su estatus como depredadores, aunque eran cada vez más relegados a estuarios y aguas salobres, desplazados por la eficiencia de los peces con mandíbulas. La diversidad de los propios placodermos era alucinante. No todos eran superdepredadores. Asterisco Botriolepis, por ejemplo, era un pequeño placodermo de unos 30 centímetros con unas aletas pectorales extrañamente articuladas, casi como brazos, que usaba para arrastrarse por el fondo fangoso, alimentándose de detritos. Algunos científicos especulan que incluso podría haber sido capaz de realizar incursiones brevísimas fuera del agua, una imagen surrealista de un pez acorazado caminando. En el otro extremo del espectro estaba Titanitis, un coloso del tamaño del Dunkleosteus pero con un plan de vida completamente opuesto. Sus mandíbulas eran largas, delgadas y débiles. En lugar de cazar, probablemente era un filtrador gigante, nadando con la boca abierta para capturar plancton, como una ballena acorazada. Esto muestra la increíble plasticidad evolutiva del grupo. Habían conquistado desde la microfiltración hasta la macrodepredación más extrema. Mientras, en un segundo plano pero con un futuro prometedor, los primeros tiburones como Cladocelache, de 1.8 metros, y los extrañísimos Stetacanthus, con su aleta dorsal en forma de yunque o tabla de planchar, empezaban su largo camino evolutivo. Eran más ágiles, con esqueletos de cartílago liviano, pero en el Devónico aún eran personajes secundarios, tratando de no convertirse en el almuerzo de los gigantes acorazados. La cadena alimenticia estaba perfectamente definida. Plancton, filtradores, pequeños peces, depredadores medianos, y en la cima, los placodermos como Dunkleosteus. Un sistema estable, próspero y brutal que funcionó a la perfección durante decenas de millones de años. Si te está gustando este viaje a un mundo perdido donde los peces eran los dueños de todo, no te pierdas ni un segundo de lo que viene, porque la historia da un giro catastrófico. Suscríbete a Jurassic Files y activa la campana para no perderte las revelaciones que están por venir, porque lo que acabó con este imperio piscino es una lección ecológica monumental. Porque este mundo perfecto para los monstruos acorazados tenía un punto débil, y curiosamente, no venía del océano, sino de la tierra firme. Mientras los mares servían de vida, en los continentes ocurría una revolución silenciosa pero imparable, la conquista de la tierra por las plantas.
Por primera vez, plantas vasculares como Archaeopteris formaban bosques reales, con árboles de 20 metros de altura. Esto, que parece algo positivo, fue el principio del fin para el reinado devónico. Los árboles, con sus profundos sistemas de raíces, hicieron dos cosas con consecuencias planetarias. Primero, durante su fotosíntesis, absorbieron enormes cantidades de dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera. El CO2 es un gas de efecto invernadero. Al reducirlo drásticamente, el planeta comenzó a enfriarse. Glaciarización en Gondwana, en un mundo que no conocía el hielo. Segundo, y más devastador, esas mismas raíces, al romper las rocas para obtener nutrientes, liberaron cantidades masivas de minerales como el fósforo hacia los ríos, que los llevaron al océano. Este tsunami de nutrientes causó blooms de algas descomunales. Cuando estas algas morían, su descomposición bacteriana consumía el oxígeno disuelto en el agua a un ritmo frenético. El océano comenzó a sufrir episodios de anoxia, se quedaba sin oxígeno. Las pruebas están en las rocas, extensos depósitos de esquisto negro de esta época, que solo se forman en fondos marinos estancados y pobres en oxígeno. El colapso no fue instantáneo, sino una agonía en dos pulsos catastróficos. El primer golpe, el evento que llegó a ser hace unos 372 millones de años, fue devastador. Los arrecifes, ecosistemas tan sensibles, fueron arrasados. Innumerables especies de braquiópodos, ammonites, trilobites y, por supuesto, placodermos, desaparecieron para siempre. El océano intentó recuperarse débilmente, pero el golpe de gracia llegaría con el segundo pulso, el evento Angenberg, hace 359 millones de años, que marca el final del periodo devónico. Fue una de las 5 grandes extinciones masivas de la historia de la Tierra, eliminando aproximadamente el 75% de todas las especies marinas. Los placodermos, los amos indiscutidos, fueron borrados del mapa por completo. Cada Dunkleosteus, cada Botriolepis, cada Titanictis. Su diseño pesado, acorazado y adaptado a mares cálidos y ricos en oxígeno, se volvió una trampa mortal en un mundo que se enfriaba y se asfixiaba. Los últimos ostracodermos, los peces sin mandíbulas, también se extinguieron. Los trilobites recibieron un golpe del que nunca se recuperarían. Los arrecifes desaparecieron y no volverían a ser importantes hasta 100 millones de años después, en el Mesozoico. ¿Quién sobrevivió al infierno devónico? Los que tenían un diseño más flexible. Los tiburones, con su esqueleto cartilaginoso y menor demanda metabólica, lograron atravesar la crisis. Los peces óseos de aletas radiadas, actinopterigios, que en el Devónico eran habitantes discretos, encontraron un mundo de oportunidades con tantos nichos vacantes y explotaron en diversidad, convirtiéndose en los ancestros de la inmensa mayoría de los peces actuales. Y quizás los supervivientes más importantes para nosotros, los peces de aletas lobuladas, sarcopterigios, algunos de los cuales ya podían respirar aire de manera primitiva. De este grupo saldrían los primeros vertebrados que caminaron en tierra, los tetrápodos. Irónicamente, la misma catástrofe que aniquiló a los reyes del océano, creó el vacío ecológico que permitió a nuestros lejanísimos ancestros salir del agua y comenzar la conquista de la tierra. La lección es brutal y clara. Dunkleosteus fue el depredador supremo durante 60 millones de años, un reinado 10 veces más largo que el que llevamos los humanos sobre el planeta. Tenía las armas más letales, la armadura más pesada, la mordida más potente. Y sin embargo, se extinguió por completo porque el mundo cambió y su especialización extrema se volvió inútil. Su armadura no lo protegía de la falta de oxígeno. Su alto metabolismo requería un ambiente que dejó de existir. Mientras, diseños más simples y versátiles, como el de los tiburones y los peces óseos, prevalecieron. Pero hay un legado del Devónico que sobrevivió a la extinción y que llevas puesto en tu cara en este mismo momento: las mandíbulas. Cada mordisco que das, cada palabra que pronuncias, es posible gracias a que un pez ancestral en aquellos mares calientes modificó sus arcos branquiales. Toda la increíble diversidad de vertebrados con mandíbulas, natostonomos, tiburones, peces óseos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos le debe su existencia a esa innovación revolucionaria. El Dunkleosteus se extinguió. Los placodermos desaparecieron sin dejar descendientes directos.
pero su mayor arma, la que los llevó a la cima, fue refinada y heredada por otros, permitiendo la evolución de depredadores aún más diversos. En última instancia, el verdadero ganador no fue una especie, sino una idea evolutiva. La idea de la mandíbula. Esa ha sobrevivido 400 millones de años y sigue más fuerte que nunca. Así que, la próxima vez que muerdas una manzana, recuerda que estás usando una tecnología probada en batalla por los peces más temibles que jamás hayan gobernado los océanos. Si este viaje al tiempo profundo y la épica lucha por la supervivencia te ha enganchado, hay mucho más por explorar. En Jurassic Files nos especializamos en desentrañar los secretos de las criaturas más misteriosas y extintas. ¿Te gustaría que profundicemos en la sorprendente evolución de los primeros tiburones? ¿O que exploremos cómo los primeros animales lograron salir del agua y conquistar la tierra? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión decide los siguientes temas del canal. Y para no perderte ninguna de estas historias, asegúrate de suscribirte y darle like a este video. El algoritmo de YouTube favorece a los videos con buena interacción, y cada like y suscripción nos ayuda a llegar a más gente curiosa como tú. Comparte este video con ese amigo al que le fascinan los monstruos prehistóricos o los misterios de la evolución. Ayúdanos a crecer esta comunidad de exploradores del pasado. Gracias por vernos, y recuerda. La historia de la Tierra está escrita en los fósiles, y nosotros estamos aquí para descifrarla, aquí, en Jurassic Files.